Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Esfera misma. Cada punto de la esfera es la esfera misma. Y nosotros nos podemos ver como puntos de la esfera, pero cada uno, por ser punto de la esfera, es la esfera entera, es la esfera misma. Esto es el yo soy. Esto es lo que nos acerca más de las prácticas que yo conozco. Hay otra práctica muy sencilla, que es cuando desencarnas, ya está. En el momento en que desencarnas te vas a dar cuenta, claro, porque tu cuerpo está ahí, tú vas a estar aquí. Dice, mira, este es el conductor del Carvalho de Emilio. Claro. Pero hombre, yo lo que propongo es que no se espere hasta ese momento. No hace falta esperar hasta ese momento, sino que ahora, en el aquí y ahora, te des cuenta de que hay algo ahí que no cambia. Eso te permite además ver la vida no desde una distancia pasiva, sino una distancia activa. Te conviertes en observador de la vida. Y las cosas que van ocurriendo las vas observando. Y te vas dando cuenta también de la realidad de la física cuántica cuando te dice, pero tienes que haber interiorizado el yo soy, claro, cuando te dice que lo observado depende del observador, que sabéis que es un axioma hoy admitido por la ciencia, de que tienes unas partículas ahí, protones, electrones, neutrones, y el comportamiento de esas partículas no es siempre el mismo, sino que varía en función del quien lo observa. Bueno, pues entonces te das cuenta de que la vida que estás observando va variando, esos cambios que estás viendo van ajustándose a ti, van ajustándose a tu proceso conciencial, van ajustándose a tu proceso de recuerdo, van ajustándose, se están ajustando continuamente a tu yo soy. Bueno, de una u otra forma, la educación tiene uno de sus pilares en el conocimiento de uno mismo para recordar que somos más que el coche, que somos más que lo que está en permanente cambio, que somos conductor. Y desde luego es mucho más importante ese conocimiento de uno mismo que el conocimiento del medio. Y no deja de ser divertido que haya una asignatura que se llame conocimiento del medio y no haya ninguna asignatura que se llame conócete a ti mismo, el conocimiento de uno mismo. Los sabios de la Grecia clásica, en el templo dedicado a Apolo en Delfos, oráculo de los dioses, no pusieron conoce el medio, pusieron conócete a ti mismo. No es que no haya que conocer el medio, que por supuesto que sí, pero primero lo primero. Primero conócete a ti mismo y a partir de ahí conoce el medio. Y el segundo pilar, junto al conocimiento de uno mismo, de la educación, tal como la estamos planteando, es los dones y talentos. Y hablando de dones y talentos, vamos a hablar de ellos y del trabajo. Son dos temas que han quedado pendientes, los dones y talentos y el trabajo. Bien, ¿qué es el trabajo? Durante multitud de años en mi vida, 30 creo que han sido, he dado clases de economía política en la Universidad de Sevilla, en distintas facultades, entre otras en la Facultad de Ciencia del Trabajo, que recientemente le planteé a la decana que le cambiaran el nombre a la facultad. Me miró con cara muy rara, por cierto, a pesar de que le había explicado lo que ahora voy a explicar o voy a compartir. El trabajo, en su definición, es muy sencillo. El trabajo es una actividad laboral desligada de los dones y talentos de la persona. Esa es la definición genuina de trabajo. Una actividad laboral que no tiene que ver con tus dones y talentos. Seguro que entre los presentes habrá alguien, por lo menos uno, por lo menos una, que estará llevando a cabo una actividad laboral que sí esté ligada a sus dones y sus talentos. Pues eso entonces no es un trabajo, es otra cosa. También se le llama trabajo, pero no es trabajo, es otra cosa. A aquellas personas cuya actividad laboral está ligada a sus dones y sus talentos, el que esté en esa situación lo confirmará, no está trabajando. Porque no hay el elemento de esfuerzo, de sacrificio, de ir contracorriente,
que sí lo hay cuando estás realizando un trabajo que no tiene que ver con tus dones y con tus talentos. La definición de trabajo, por tanto, es una actividad laboral desligada de tus dones y tus talentos, de los dones y talentos de las personas. Otro elemento con relación al trabajo, además de esta definición, algo que me parece de corazón obvio. Habiendo definido el trabajo de la forma que lo acabo de definir, nadie ha nacido, nadie ha encarnado para venderse como fuerza de trabajo. Nadie. Vamos, palabrita del niño Jesús, que en el otro plano nadie ha encarnado para venderse aquí como fuerza de trabajo. Cosa distinta es que se sabe cómo funciona esto y ya lo tiene, pero nadie ha encarnado para venderse como fuerza de trabajo. Eso es un auténtico disparate. Se trabaja porque no hay otro remedio. Y esto me lleva al tercer elemento con relación al trabajo, y ahora ya lo completo. Primero, la definición: actividad laboral desligada de tus dones y talentos. Lo segundo, el hecho de que nadie ha nacido para venderse como fuerza de trabajo. Y lo tercero, sé que esto se me pueden tirar piedras, pero en fin, el trabajo no es un derecho. Sí, sé que está en la Constitución, derecho al trabajo. El trabajo no es un derecho. El trabajo es una imposición, es una obligación. El esclavo integral no se da cuenta. ¿Por qué? Porque se autoexplota voluntariamente a sí mismo. Ese es el problema. Que los del antiguo, las pirámides de Egipto sí se daban cuenta. Pero no, ahora la gente trabaja y lo considera un derecho. ¿Pero cómo que un derecho, hijo mío? O hija mía, ¿que un derecho? Mira, hay un sistema económico, socioeconómico, en el que unos cuantos se la han arreglado para tener todo. Y lo que es un mundo de abundancia lo han convertido en un mundo de escasez porque ellos acumulan y gestionan todo. Y sí es cierto que en ese mundo de escasez, que no lo es, pero que ellos lo han convertido porque han acumulado y se han apropiado de todo, tú, como yo, para tener unos ingresos que nos permitan cubrir las necesidades vitales reales y las necesidades artificiales que esos mismos nos convencen que tenemos, aunque no las tenemos, para cubrir esas necesidades necesitamos unos ingresos. Y la única forma de tener esos ingresos es a través del trabajo. Y ahí está ya la pescadilla que se muerde la cola. Necesito un trabajo porque es la única forma que tengo a mi alcance de obtener unos ingresos que son imprescindibles para que pueda cubrir aquellas necesidades vitales que de otra forma no puedo cubrir. ¿Vale? Así funciona esto. Pero eso forma parte de una cadena de esclavitud. Tú no estás trabajando porque quieras, estás trabajando porque necesitas cubrir unas necesidades y no tienes otra forma de pagar esas necesidades que a través de unos ingresos, y esos ingresos los tienes a través del trabajo o no los tienes de ninguna otra forma. Pero te están imponiendo los que han convertido un mundo de abundancia en un mundo de escasez. Ese pequeñísimo tanto por ciento que tiene más del 90% de la riqueza del planeta, nos están metiendo a todos en ese lío, en esa bola, y nosotros, en lugar de darnos cuenta de cómo funciona, no digo fijaos luchar ni pelearnos, sino darnos cuenta, simplemente darnos cuenta de cómo esto funciona, somos tan, no sé cómo llamarlo, pero vamos, el término real es tan inconscientes como para creer finalmente lo que ellos nos venden de que el trabajo es un derecho. No, mire usted, el trabajo es una imposición. Y trabajamos por obligación, porque no tenemos otro remedio. Y diréis, bueno, pero ¿y cómo se sale de ese círculo? Si yo no os planteo que os salgáis del círculo, lo que os planteo simplemente es que seamos conscientes. Ya está. No sé, por ahí había un esclavo de una película de las plantaciones norteamericanas, Kunta Kinte. Kunta Kinte, ¿cuándo fue libre? El día en que se percató que era esclavo y no quería seguir siendo esclavo. Siguió siendo esclavo, pero ya era libre. Si en el momento en el que el esclavo se da cuenta que es esclavo y quiere ser libre, ya es libre. Diréis, no es libre porque sigue con la chisma esta, las cadenas y demás. No, vale, sigue con las cadenas, pero ya es libre. En su interior ya ha pasado algo.
En su interior ya se ha roto la esclavitud. Ahora, donde no se rompe la esclavitud es en el esclavo integral, que siendo esclavo se cree que no lo es, y que se autoexplota voluntariamente a sí mismo y que se considera además que qué afortunado es porque tiene un puesto de trabajo. Conciencia. Estoy hablando simplemente de conciencia. Y la conciencia aplicada al trabajo, lo que significa es, si sientes, si percibes que por lo que hemos comentado tienes que trabajar, trabaja. Si el quid de la cuestión no está en si trabajas o no trabajas, el quid de la cuestión es que te des cuenta que lo haces obligado, que no lo olvides, por favor. Y en paralelo, importantísimo, que el hecho de llevar a cabo una actividad laboral, porque no tienes otro remedio, el hecho de llevar a cabo una actividad laboral desligada de tus dones y tus talentos, no te lleven a olvidar tus dones y talentos. Es decir, no solamente la conciencia es darte cuenta de que el trabajo es una imposición. Lo sigues haciendo, pero ya te has dado cuenta, ya has tomado conciencia. Pero además, por favor, que esa actividad laboral que tienes que llevar a cabo porque consideras que no tienes otro remedio, desligada de tus dones y tus talentos, no te lleven a olvidar tus dones y tus talentos. Y llegado a este punto, sí voy a hablar un poquito más de los dones y los talentos, las capacidades, las cualidades, las facultades innatas que vosotros, vosotras y yo, todos los seres humanos tenemos. Todos. Esta es la primera característica de los dones y talentos. Todos los seres humanos tienen sus dones y talentos. La segunda característica es que cada uno tiene los suyos. Es decir, no todos tenemos los mismos dones y talentos, sino que cada ser humano tiene los suyos. Y hay una enorme variedad de dones y talentos. Y siendo enorme la variedad, todos son igualmente importantes. Todos son igualmente importantes. Ejemplos de dones y talentos. Nos podríamos pasar aquí la vida entera, porque hay infinidad. Pero pongamos por caso, muchas de las cosas ligadas a la cultura y al arte son dones y talentos de las personas. La persona que tiene talento para la música, la persona que tiene don para la pintura, la persona que tiene talento para la escultura, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son unos dones prodigiosos, sensacionales, como todos los dones. La persona que tiene un don para la poesía, la persona que tiene un don para escribir novelas de ficción. Pero también es un don la persona que sabe contar chistes. También eso es un don. También es un don tener mano para la cocina. También es un don tener una mente que te permite, como le pasó a Einstein, vislumbrar las leyes del universo y de la astrofísica. O es un don la capacidad de gestionar equipos humanos y de formar consensos para que un grupo de personas de común acuerdo hagan o vayan a algún sitio. Hay multitud de dones y talentos, y todos los seres humanos tenemos nuestros dones y talentos. Hubo un momento en mi vida, a raíz de una peripecia de caerme de un monte, que me llevó una experiencia cercana a la muerte, que estuve muchos meses fuera de juego. 10 meses y una semana exactamente. Y una parte importante de ese tiempo lo pasé en casa, pero no podía salir de casa. Y eso me ayudó a meditar, a tener mucha introspección. En ese proceso interior me di cuenta de algo que, por llamarlo de alguna forma, denomino la innecesariedad de hacer. La innecesariedad de hacer. En la Biblia, el Eclesiastés arranca con un bellísimo canto a la innecesariedad de hacer. Es ese apartado de la Biblia que seguro que os suena, donde termina diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad y nada más que vanidad. Y lo que te dice ese pasaje es, ahí está el ser humano afanándose, el sol sale, el sol se pone y el ser humano trabaja, y una generación y otra generación, pero el sol sigue saliendo,
Las estaciones del año siguen yendo una detrás de las otras. El sol sigue moviéndose por el espacio. Y ahí sigue el ser humano, intentando con su esfuerzo, con su trabajo, que las cosas cambien. Realmente no es necesario hacer nada. Yo me di cuenta en ese estadio, en mi proceso conciencial evolutivo. Y me di cuenta de una forma muy sencilla. Yo nací cuando se pusieron en marcha las incubadoras, o por lo menos en el Hospital García Morato de Sevilla, que fue donde yo nací, estaba la primera incubadora. Y según me contó mi madre, yo fui el primer niño que metieron en incubadora. Nací 7 mesino. Parece que tenía ganas. Y cuando nací me metieron en la incubadora. Bien, imaginaros que esta es la sala, en lugar de un estrado, esta es la sala donde estaba la incubadora. Y que lo único que ha sucedido es que alguien me ha ido ayudando, de tal forma que cuando nací me pusieron en la incubadora, pero conforme he ido creciendo me han sacado de la incubadora y me sentaron en esta silla. Y llevo toda mi vida sentado en esta silla, sin salir de esta habitación. Como si fuera lo de Calderón de la Barca, ¿no? Del Gran Teatro del Mundo. Llevo toda mi vida sentado en esta silla. Y por tanto, hacer no he hecho nada. Toda mi vida la llevo aquí sentado. Yo me planteé esto, bueno, ¿y si eso hubiera sucedido? ¿Habría pasado algo? ¿Al mundo? ¿A la sociedad? ¿A la madre tierra? ¿Al sol? ¿Al universo? ¿A la galaxia? Yo qué sé. ¿Habría pasado algo? Pues no habría pasado nada, oye. De hecho, tampoco ha pasado nada porque hayas hecho cosas. Pero si no hubieras hecho nada, tampoco hubiera pasado nada. Ni el mundo hubiera dejado de rotar sobre sí mismo, ni las estaciones del año de sucederse, el sol hubiera seguido saliendo. Tú aquí metido en la habitación sin hacer nada y no hubiera pasado nada. Realmente no es necesario que hagamos nada. Eso es la innecesariedad de hacer. Pero cuando se percibe la innecesariedad de hacer, pasa algo que es muy divertido, porque entonces aparece la mente y te dice, vale, Emilio, vale, es verdad. Si estás sentado toda tu vida en una silla y no haces nada, no pasa nada, esa es la realidad. Por tanto, no eres importante para nada y mucho menos imprescindible. Aquí nadie es imprescindible absolutamente para nada. Y te puedes quedar tranquilamente en la cama toda tu vida y no pasa nada. Ahora bien, me preguntó mi mente, ya me he enterado, me decía, no es necesario que hagamos nada. Pero entonces, ¿qué hago? Ya me he enterado, no hay que hacer nada, pero entonces, ¿qué hago? Oye, mente, tienes razón. Mira por dónde, tú que cuando hablamos de la vida te vas siempre por derroteros tan raros, creo que esta pregunta es una pregunta consciente. Es verdad, no hay que hacer nada, no tenemos que hacer nada, no pasa nada, porque no hagamos nada. Vale, ya me he enterado. ¿Y ahora qué hago? Porque me imagino que me he encarnado aquí para algo más que para estar sentado en una silla toda mi vida. Vosotros y yo suponemos, ¿verdad?, que no nos hemos encarnado para estar metidos en la cama toda nuestra vida. Nos hemos encarnado para vivir la vida. Y vivir la vida significa movimiento. Vivir la vida significa hacer. Ahora bien, cuando estaba en esa tesitura, me encontré un vídeo. El vídeo, imaginaros la tesitura en la que estaba, la del no hacer, aunque mi mente me decía, pero entonces, ¿qué hago? Y digo, tendrás razón, porque es verdad, algo habrá que hacer. Cuando estaba en esa tesitura, llegó a mis manos un vídeo. Y ese vídeo, palabrita del Niño Jesús, que lo vi y lo escuché, porque no duraba más de 30 minutos. Porque si hubiera durado más tiempo, en mi situación de no hacer, no hubiera visto ese vídeo. Pero en fin, llegó. Y ese vídeo era de la Madre Teresa de Calcuta. De hecho, es uno de sus últimos vídeos. Ese vídeo comienza, el que yo vi, está en inglés, pero está también con subtítulos en castellano en YouTube. Es una periodista, creo que francesa, que empieza la entrevista diciendo a la Madre Teresa de Calcuta: madre, hay que ver que usted no para, ¿eh?
que no paraba de hacer cosas. Y la Madre Teresa de Calcuta, muy tranquila, le dice: creo que está usted equivocada, porque yo no hago nada. Entonces la periodista que la está entrevistando se cree que es una especie de broma y se ríe. ¡Ja, ja, ja, ja! Usted es famosa en el mundo entero porque no para. Y entonces la Madre Teresa de Calcuta, muy tranquila, pero no en tono de broma en absoluto, le dice: no, señorita, es que no se ha enterado usted bien, yo no hago nada. A partir de ahí la entrevista tiene un corte, claro, tiene un corte, no se corta, pero la entrevistadora se queda pillada. Bueno, ¿y esto cómo sigue ahora? ¿Ahora qué hago? Y ante eso es la propia Madre Teresa de Calcuta la que toma la palabra. Y a partir de ahí empieza a explicar una serie de cosas que a mí en aquel momento me vinieron como anillo al dedo. Tenía un sentido profundo el que aquel vídeo hubiera llegado a mi mano, un porqué y un para qué. Porque ella empieza a hablar de los dones y talentos. La Madre Teresa de Calcuta habla de los dones y talentos. Y lo que dice simplemente es muy sencillo. Cada ser humano tiene sus dones y sus talentos. Yo a mis hermanas lo único que le digo es que tienen que descubrir cuáles son sus dones y sus talentos. Y una vez que se han descubierto, ponerlo en práctica y compartirlos. Porque los dones y talentos están además para compartirlo con los demás, para ponerlo en práctica y para compartirlos. Y el don y el talento tiene una característica, y es que forma parte de nuestra esencia más divina. De hecho, eso no lo dice la Madre Teresa de Calcuta, lo digo yo, los elegimos, al igual que a nuestros padres, los elegimos antes de encarnar. Vosotros y yo hemos elegido nuestros dones y talentos antes de encarnar. Y elegimos los dones y talentos que van de la mano a las experiencias que queremos desplegar en el plano humano. Y cada uno tenemos los nuestros. Y esa ligazón a la divinidad, la Madre Teresa de Calcuta la pone de manifiesto de la siguiente manera. Le dice a la periodista: fíjese que los dones y talentos se caracterizan porque a la hora de practicarlos, a la hora de ejercerlos, no se hace con esfuerzo. Ahí no hay esfuerzo. Si alguien cree que tiene un don y un talento determinado, pero la puesta en práctica de ese don le origina un esfuerzo, lo siento mucho, pero ese no es su don y su talento. Que siga buscando, porque ese no lo es. Porque el don y el talento se caracteriza ineludiblemente por la palabra dicha por Teresa de Calcuta, el entusiasmo. El entusiasmo. Cuando uno está desarrollando su don y su talento, lo hace con entusiasmo. Y mira por dónde entusiasmo es una palabra castellana que viene del latín, pero que viene del griego. Y en griego, entusiasmo significa Dios en ti, Dios en mí. Dios en ti, Dios en mí. Los dones y talentos están absolutamente asociados a lo que realmente somos, a lo más genuino de nosotros mismos. Y un don y un talento, cuando se pone en práctica y se comparte, se caracteriza por el entusiasmo. Por ejemplo, con los dones y talentos nos damos cuenta de que el tiempo no existe, de que el tiempo es una creencia, que el tiempo existe para quien cree en él, pero que el tiempo no existe, porque cuando te pones a desplegar tu don y tu talento, ¿dónde está el tiempo? Te das cuenta que el tiempo es una cosa que está en el reloj, el que tengo yo aquí delante, que está en el calendario, pero que realmente no existe. Si habéis descubierto vuestros dones y talentos, o algunos, y lo estáis poniendo en práctica, sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Sabéis que al que le gusta pintar, cuando pinta, el tiempo vuela. Es que no hay tiempo. O nos cuentan que, por ejemplo, Edison se metía en el laboratorio, y otros muchos científicos, y es que no se acordaba ni de comer ni de cenar. Es que tenían que aporrear la puerta para que saliera, porque pasaban los días y él no se daba cuenta. Él estaba enfrascado en algo que en la perspectiva del esclavo lo vería como un trabajo, pero no es un trabajo, no, en absoluto, porque está haciendo algo que está ligado a sus dones y sus talentos. Y ahí lo que hay es entusiasmo. No hay esfuerzo y hay entusiasmo. A mí me gusta llamar esto el hacer no haciendo. El hacer no haciendo. Haces, pero ese hacer
no tiene nada que ver con los paradigmas, con los clichés a lo que nos han acostumbrado desde la perspectiva del trabajo. Es un hacer no haciendo porque no hay esfuerzo y porque se hace con entusiasmo. Yo cuando escuché este vídeo digo, ya está, aquí está la respuesta, claro. Mira, mente, ya no han dado la respuesta. Esto de que no tengo nada que hacer, pero ya que estoy aquí tengo que hacer algo. ¿Y entonces qué hago? Pues tengo que descubrir cuáles son mis dones y mis talentos. Y dediqué un tiempo a ello. Oye, ¿tengo algún don? ¿Tengo algún talento? Y lo importante es que te lo creas tú. Y yo llegué a la conclusión de que sí, de que tengo un don, que es la introspección, comunicación. Y me di cuenta que toda mi vida la había estado desarrollando. La había desarrollado en la actividad política en la que he estado, la he estado desarrollando en la universidad, aunque me di cuenta que ya esa introspección, comunicación, algo en mi interior me decía que tenía que desplegarlo de otra manera. Ya lo había empezado a hacer en algunas charlas, en algunos talleres, pero fue cuando me di cuenta de que lo que mi interior me estaba diciendo, pero para disfrutar, para gozar la vida, no para ayudar a los demás, que iré yo ahora, no para ayudar a los demás, sino para disfrutar la vida, es que movilizara, pusiera en acción mi don y mi talento. Y a partir de ahí empecé a intensificar desde el gozo, las charlas, los desplazamientos, los encuentros. Y hoy me pregunta la gente, Emilio, ¿tú qué haces? Digo, nada. Nada en el sentido de hacer. Practico un hacer no haciendo. ¿Tienes una actividad laboral? Sí, la tengo. Sí, yo tengo una actividad laboral. Yo soy funcionario público, trabajo en la Diputación de Sevilla. Y es verdad que la gente me dice, bueno, Emilio, pues si en lugar de trabajar en la Diputación de Sevilla, cuando vayas a las charlas, pídele a la gente 5 euritos a cada uno. Y bueno, con la gente que va a la charla a lo largo del año vas a ganar mucho más dinero que trabajando en la Diputación. Pues va a ser que no. No sé, porque no lo siento. No sé, siento como si la vida me hubiera dado una especie de beca, que es ese trabajo en la Diputación de Sevilla, y que me permite ir a los sitios pagándome yo los viajes, pagándome las estancias y sin tener que cobrar nada a nadie. Y me resuena en el corazón hacerlo así, lo cual no significa que hacerlo de otra manera esté mal, no, en absoluto, en absoluto. Pero ya que la vida me ha dado a mí esta oportunidad, ¿por qué no voy a utilizarla? Ya está, yo voy becado por la vida. Tengo una actividad laboral que más que una actividad laboral es una beca, yo la veo así, y esa beca me permite desarrollar mi don y mi talento como me da la gana. Y ese don y ese talento me doy cuenta continuamente de que lo hago con entusiasmo, completamente, con entusiasmo absoluto, y percibo que el tiempo no existe. A los que me veáis vídeos en YouTube sabéis que yo hablo como una locomotora durante muchísimo tiempo. Yo creo que tengo el récord Guinness, no lo he pleiteado, pero de la conferencia más larga, y sucedió no lejos de aquí, en Estepona, el 27 de enero de hace ya una serie de años, no sé si fue del año 2011 o 2012, la verdad es que no, creo que fue el 27 de 2012, de que la gente que organizó la charla la organizó en el salón de un hotel de Estepona y pagaron el salón del hotel, y claro, el hotel no tenía horas. Bueno, tú pagas el salón del hotel pues hasta que sea. Empezamos a las 7 de la tarde. Yo es verdad que haciendo mucho esfuerzo, como con el cronómetro hoy va a ser bastante más corto, pero hablé solamente 3 horas y media. Pero después había un coloquio. Habíamos empezado a las 7 de la tarde, eran ya las 10:30, pero se abrió un coloquio. Y ahí ocurrió algo. No sabemos muy bien el qué, pero todos los asistentes fuimos testigos de que, primero, nadie se fue. Y cuando nos quisimos dar cuenta es porque ya el del hotel, aunque no había hora, nos vino a decir que teníamos que desalojar aquello. Eran las 1:20 de la mañana. Empezamos a las 7 de la tarde y terminamos a las 25:20, a las 19:25:20, 6 horas y pico. No hay tiempo. Con los dones y talentos no hay tiempo. Si hubiera esfuerzo, si estuvieras ahí, imposible, claro. Entonces estaría mirando el reloj, pero no para limitarte, sino al contrario, a ver que pase rápido para terminar cuanto antes, claro. Insisto, tenéis dones y talentos. Y nuestros hijos tienen dones y talentos. Y los chicos y las chicas del colegio, del instituto, de la universidad tienen dones y talentos. Y la educación, su absoluta prioridad tiene que ser que lo descubran, que los pongan en marcha y que los compartan. Los dones y talentos además los tenemos para practicarlos y para compartirlos.
Jesús de Nazaret fue muy duro con este asunto, y fue iterativo en sus parábolas y en sus mensajes con relación a la importancia de descubrir los dones y talentos y de ponerlos en práctica. La parábola del talento, aunque utiliza el talento de una moneda romana, pero bueno, viene como anillo al dedo. El talento, hijo mío, no está para que lo guardes bajo tierra, está para que lo pongas en práctica y para que lo compartas con los demás. Y fue muy claro hablando de que la luz no está para meterla debajo de la cama, sino para ponerla encima de la mesa. Para eso tenemos los dones y talentos. Y una sociedad normal, consciente, pero normal, una sociedad normal es una sociedad donde, desde que un chiquitillo nace, lo único que estuviera pendiente sus educadores es de colaborar con él para descubrir cuáles son sus dones y sus talentos. Y ese chico, esa chica, cuando vaya creciendo, iría adquiriendo conocimientos, habilidades, pero ligados a esos dones y a esos talentos. No digo que no supiera de más cosas, pero la prioridad es esa. Y entre comillas, su actividad laboral, que ya no sería un trabajo, iría ligado al desempeño de su don y su talento, sea cual sea, porque ahí no habría visión economicista, que es la que tenemos todos metido en la cabeza, que nos lleva a pensar que, yo que sé, que un tío que es capaz de vislumbrar las leyes de la astrofísica tiene que ganar más dinero que el que sabe contar chistes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos han formateado en un sistema de creencias que nos lleva a esto. Pero la realidad es que cada uno practica y comparte su don y su talento, y el otro no va a pedir ni más ni menos, porque tú también estás practicando tu don y tu talento. No, es que yo veo las leyes de la astrofísica, pero porque es tu don, ¿no? Tú lo estás pasando mal. ¿Te estás esforzando? No, ¿verdad? Porque si te estás esforzando no es tu don y tu talento. Ven para acá, que hay que descubrir cuál es tu don y tu talento de verdad. Deja de haber estas percepciones tan materiales, tan economicistas que tenemos. Y a lo mejor una persona, su actividad a lo largo del día consiste en pasearse, en tomar el sol, y cuando llega ese momento sagrado, que es el momento de la cena, el momento del cierre del día, pues esa persona sabe cantar y canta para la comunidad. O esa persona sabe contar chistes y cuenta chistes. ¿Qué ha hecho durante el día? Nada. Pero llegado el momento, goza compartiendo su don y practicando su don y su talento, y lo comparte con los demás en un formato que también provoca el gozo de los demás. Porque es maravilloso al concluir el día, en la sobremesa de la cena, que haya personas que nos deleitan con su canto, con su música, con sus chistes, etcétera, etcétera. Y habrá otras personas que por la mañana sí estén con el telescopio ahí vislumbrando no sé qué y no sé cuánto, y otros que estén porque les gusta en la cocina, pero si te gusta, si no, no vayas a la cocina, por favor, solo si te gusta, etcétera, etcétera, etcétera. La educación, esta es su esencia, los dones y talentos. Y no me gustaría terminar sin hacer una serie de reflexiones ligadas a los padres y a los docentes, a las familias, a los padres y a los docentes. Todos sabemos, no digo ahora nada que no esté en vuestra conciencia como lo está en la mía, de que hay muchas familias, hay muchos padres que consideran que la educación consiste en que mi hijo sea como yo quiero que sea. Hay mucha gente que cree esto, de verdad. Educar consiste en que mi hijo sea lo que yo quiero que sea. Bien, pues esto está en las antípodas de la educación. Exactamente en las antípodas, en el punto más lejano de lo que educar significa. Ahí no hay educación, sino que ahí hay un ego a machamartillo del padre o de la madre, que es el que está empeñado en que el hijo sea, a lo mejor sucede con mucha frecuencia, lo que él quiso ser y no ha sido. La educación no consiste en que tu hijo sea lo que tú quieres que sea, sino en apoyar a tu hijo para que tu hijo sea lo que es. Apoyar a tu hijo para que tu hijo sea lo que es. Y lo que es tiene que ver con todo lo que venimos hablando. Sus capacidades, sus talentos, Date cuenta. Apoya a tu hijo para descubrir eso.
Y si a ti te encantaría que tu hijo tuviera don para la medicina, pongamos por caso, pero la tiene para el arpa, te aguantas. Y lo que haces es apoyar a tu hijo para que despliegue, ponga en práctica y comparta ese don de arpista que tiene. Y a ti a lo mejor el arpa te parece, entre comillas, una mariconada. Pero si tu hijo tiene talento para eso, tiene talento para eso. Y tú como padre, la educación no es otra cosa que, insisto, apoyar, colaborar con tu hijo para que sea lo que es. Hay muchísimos adultos que, debido precisamente a la no educación de adultos, viven los episodios depresivos, conflictivos, incluso a veces también esquizofrénicos, derivados de esta no educación que se ha llamado educación. Es una auténtica represión, es una auténtica dictadura impuesta al niño, a la niña, al chico y a la chica, que lo van llevando por un camino que no es el suyo, pero que por la imposición de la familia, por la imposición de la sociedad, por la imposición, no tiene otro remedio que llevar a cabo. Y eso, antes o después, en un tanto por ciento muy alto de los casos, descarrila. Ese tren descarrila. Puede descarrilar a los 20 años, a los 40 o a los 50, pero con mucha probabilidad descarrila. Y esas personas entonces se encuentran en una tesitura en su vida difícil, muy dura, que mira por dónde, en algunos casos o en muchos casos, como todo tiene su porqué y su para qué, es lo que le permite a esa persona empezar a plantearse cosas, a formularse cosas que lo llevan a temas concienciales, a temas espirituales y a empezar a ver la vida de una forma radicalmente distinta. Los educadores, los padres y las madres, tenemos que ver en los niños, en los jóvenes, lo que a mí me gusta llamar una experiencia oportunidad. En la vida, aunque nos hayan enseñado lo contrario, no hay problemas. Los problemas no existen. Eso es una mentira. Nada es casual. Todo tiene su porqué y su para qué. Y lo que tenemos en la vida son experiencias, oportunidades. Experiencia-oportunidades. Es que tengo tal problema. Siéntate. Eso no es un problema. Es una experiencia, oportunidad que tú misma has puesto en la vida. Y tiene su sentido profundo, tiene su porqué y su para qué. Dale la vuelta, no lo veas como un problema, verlo como una experiencia oportunidad. Dale esa oportunidad a la experiencia oportunidad. En lugar de encasillarla como problema, mírala como una experiencia oportunidad, a ver qué pasa. Pero es que esto es la realidad. Y desde luego, el tener delante, el tener conviviendo, el tener en el aula a chicos y chicas, eso es una bendición. Y es una experiencia, oportunidad enorme para que desarrollemos, para que el docente, el padre, desarrolle capacidades muy valiosas. La capacidad de escuchar, la capacidad de empatía, la capacidad de comprensión. Esas son las capacidades que están ahí en la educación. Tú como docente, tú como padre, como madre, como familiar, desarrolla ante ese niño, ante esa niña, ante ese joven, desarrolla tu capacidad de comprensión, tu capacidad de escucha, tu capacidad de empatía. Te la ha puesto la vida por delante para eso. Ese chico y esa chica está ahí actuando él con su presencia de maestro hacia ti para que tú desarrolles esas capacidades. Es una enorme experiencia, oportunidad. Y desde luego, desde la perspectiva de educación y sobre todo hablando en ámbitos familiares, vamos a dejar a un lado los discursos. ¿Cuántos discursos hay en las familias? ¿Cuánto padre, cuánta madre que se cree que educar es hablar? Y hablan mucho. Y realmente me remito a vuestra vida, a vuestra experiencia vital. Lo que te dicen en casa, lo que te dicen, te entra por un oído y te sale por el otro. Yo recuerdo, mi padre la verdad es que no me rayaba mucho, entre comillas, pero recuerdo que alguna vez, y a mí lo que mi padre me decía, me entraba por un oído y me salía por otro. A lo mejor disimulaba para que no se enfadara, pero no estaba quedando nada en mí
Habrá pasado a vosotras y a vosotros, igual que me ha pasado a mí. El discurso, el rayar, no vale de nada. ¿Qué es lo que vale? El ejemplo. Eso es lo que vale. Yo ya que tengo unos añitos, me sorprendo a mí mismo en ocasiones, ante tesituras de la vida, ante circunstancias, lo que me parezco a mi padre. Y a mi madre. Un poco más a mi padre. Lo que me parezco a mi padre. Y cuando me doy cuenta de esto, me di cuenta de que lo mucho que educativamente tengo de mi padre no tiene nada que ver con lo que él me habló o me dejó de hablar, sino tiene que ver con cómo él vivía. Cómo él vivía. Él vivía de una determinada manera. Y eso a mí me ha educado en esa manera de vivir. Y yo lo veo contemplado en mi vida. La vida sencilla es la vida que yo aprendí de mi padre. Pero no porque mi padre me enseñara, me rayara, me diera discursos sobre la vida sencilla, que creo que no me dio ninguno en su vida, sobre la vida sencilla, sino porque él vivía sencillamente. Y esa pauta de vida yo la he hecho mía, a través del ejemplo de mis progenitores. No de sus palabras, sino de su ejemplo. Y esto hace que tenga mucha importancia tres cuestiones: coherencia, respeto y amor. Coherencia, respeto y amor. Coherencia. Un padre y una madre, sobre todo y fundamentalmente, tienen que ser coherentes. Esa es la clave de todo. Tienes que ser coherente. Que lo que sientas lo lleves a la práctica y que lo que digas lo hagas. De verdad, de nada vale hablar cuando lo que hablas va por aquí y lo que es tu vida cotidiana va por allí. Eso en tu hijo no cala. Ya te puedes poner como te pongas. Ese conductor encarnado en un cuerpo pequeñito es una esponja. Facultades de intuición, de inspiración, que en la medida en que vamos creciendo, como nos van formateando, las vamos perdiendo. Esos enanos la tienen a flor de piel. Esos niños, esos adolescentes, a flor de piel. Y es que sin necesidad de nada se dan cuenta, no tienen que intelectualizarlo, se dan cuenta de que su papá le está diciendo A pero está haciendo B, con lo cual lo que le está diciendo el papá no tiene ninguna validez, porque es que no la tiene para el papá, porque lo va a tener para mí como niño, como adolescente. La coherencia es clave. Y eso sitúa la educación ahora en el ámbito de educarte a ti mismo. El docente, el padre, la madre, tiene que educarse a sí mismo para ser coherente. Y la coherencia es verdad que no siempre es fácil. Hay que reconocer que no siempre es fácil. Que muchas veces lanzamos mensajes de cómo deberíamos comportarnos y puede ser que incluso interiormente sintamos que debiera ser así, pero después tú no lo haces. ¿Por qué? Pues porque hay miedos, porque hay autolimitaciones mentales, porque hay un encorsetamiento de tus circunstancias personales y familiares o laborales. Y todo eso hay que comprenderlo, y tampoco se trata ahora de zamarrearse y darse latigazos, pero sí se trata de ir tomando conciencia. Y en esa toma de conciencia la coherencia es muy importante. Es lo primero que le digo cuando un padre o una madre me preguntan: sé coherente, sé coherente. Lo segundo es el respeto. Tiene que ver con todo lo que vengo comentando. No pretendas que tu hijo sea lo que tú quieres que sea, sino que sea lo que es. Y respétalo, respétalo. Un enorme respeto. A ese conductor que te ha elegido a ti como progenitor, respétalo mucho. Permítele que desarrolle las experiencias para las que encarnó. Permítele que despliegue los dones y talentos que están ligados a esas experiencias. Apóyalo al respecto. Y ten el valor de meter en el corazón de tu hijo y de tu hija algo que sé que cuesta trabajo. A mí por lo menos me ha costado.
Lo vi, lo percibí, pero no tengo ningún problema en confesarlo. Hubo un tiempo que tuve reticencias. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay una película a la que hago mención en muchas charlas que cuando se estrenó en España no se le cambió el título. Aquí no sé por qué se tiene la manía de cambiar el título de las películas. Después un follón, cuando viajas, tú quieres hablar de una película y la película que tú tienes un título, la gente tiene otro título distinto. Aquí hay un lío con el cambio de los títulos, como con el cambio de la hora. Bueno, la película se llama Braveheart, Corazón Bravo, Corazón Salvaje. Y es una película que narra la vida en la Edad Media de un personaje que quiso liberar a Escocia del dominio inglés. Ese personaje, su nombre histórico es William Wallace. Y la película está protagonizada por Mel Gibson. La película es espectacular. Pero bueno, no voy ahora a detenerme en la película, sino a un detalle de la película. Al comienzo de la película, William Wallace es un niño. Y su padre ya ha ido a pelear contra los ingleses. Y el clan al que pertenece ha sido derrotado por los ingleses y vuelven unos cuantos vivos, pero traen a sus muertos. Y entre los muertos que traen está el padre de William Wallace. Al padre lo preparan para hacer el rito funerario. Es muy hermosa esta parte de la película porque ellos cumplen con el mandato inglés de enterrarlo al día siguiente conforme a la religión católica, pero después por la noche lo desentierran y le hacen el entierro bajo las costumbres y usos de la época, como dice la película, utilizando gaitas prohibidas y sonidos prohibidos. Pues bien, en la noche antes del entierro, al padre le han lavado las heridas y lo tienen como una especie de camilla, como una piedra, tumbado, prácticamente desnudo. Y el niño, antes de acostarse, antes de dormir, lo que ha visto es a su padre allí, su padre muerto, tumbado allí en aquella losa, y durante la noche el niño tiene una pesadilla. Y la pesadilla es que si el padre está tumbado aquí, él se ve tumbado al lado del padre. Y él mira al padre, y en el momento de mirar al padre, el padre que está muerto, abre los ojos y gira la cabeza hacia él. Y mira al niño. Y lo que le dice ese padre a ese niño en ese sueño es lo que da título a la película, aunque nadie se ha dado, poca gente se ha dado cuenta, da título a la película, y es lo que marca la vida de William Wallace. Y lo que le dice ese padre a ese niño es: tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Esto es educar. Este padre está educando a su hijo. Tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Pero yo cuando lo vi, lo decía antes y lo vuelvo a decir ahora, no tengo ningún problema en confesarlo, tuve mis reticencias. Yo tengo 3 hijos que ya son mayores, pero cuando yo esto lo percibí no eran tan mayores. A Paula, a Andrés, a Emilio, yo le voy a decir a cada uno de ellos: tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. ¿No será asumir demasiado riesgo? ¿No será impulsarlo de un modo que a lo mejor dentro de un tiempo me estoy arrepintiendo por completo? Finalmente lo hice. Y de nada estoy tan contento en mi vida como de haber hecho eso con mis hijos. Vuestro corazón es libre. Tened el valor de hacerle caso. Lo que sintáis, pa'lante. Diga lo que diga yo, diga lo que diga tu madre, diga lo que diga la sociedad, pa'lante. Y vas a contar siempre conmigo. Independientemente de lo que tú creas que me puede parecer, vas a contar siempre conmigo. Y esta coherencia y este respeto nos lleva por fin al amor. Esto es el amor. No amar a tu hijo cuando hace lo que tú quieres. No, eso no es amor. Eso no tiene ni nombre. Amor es otra cosa. Amor es amar a tu hijo porque es como es. Y porque tiene el valor de hacer lo que su corazón le está diciendo. Eso sí que es amor. Y decirle a tu hijo: oye, y cuentas con mi apoyo incondicional. Si quieres ser arpista, sé arpista. Si quieres ser trotamundo, sé trotamundo. Lo que tú sientas,
hazlo. No te equivoques de camino. No te metas por unos derroteros que te descarrile a los 50 años. Vive en coherencia con lo que sientes. Esto es educación. Y yo, como vosotros, he empezado confesando la reticencia que yo mismo tuve. Que esto remueve mucho. Claro, porque hay miedo. Porque hay miedo. ¿Cuántos de vosotros no habréis sentido que a vuestro hijo se le está encauzando por algo que no encaja? Pero es que como no lo encauces por ahí, ¿qué va a ser de él? La denominada crisis, que no es crisis, es otras muchas cosas, pero no es crisis, como todo, tiene su porqué y su para qué, tiene su sentido profundo, y uno de los porqué y para qué es que salten por los aires todos los clichés y todos los esquemas en los que a mí me educaron. Entre comillas, lo de educación. Estudios, título universitario, casamiento, hijos, vivienda, segunda vivienda, perro. En su momento, nietos, jubilación. Bien. Quien quiera seguir creyendo en esa película, que sí, siga creyendo en esa película, pero eso se ha difuminado por completo. Eso se ha acabado. Hoy día el trabajo, es decir, la actividad laboral desligada a los dones y talentos, funciona como funciona. Precariedad absoluta. Hoy la formación, entre comillas, los títulos, entre comillas, no son garantía de nada. Hay que reciclarse por completo, y el reciclaje mental pasa por la conciencia. Coherencia, respeto, amor. También ligado a todo ello, qué importante es generar confianza en el chico o en la chica, que tenga confianza en sí mismo, que confíe. Pero la llave para que nuestro hijo, nuestra hija, nuestros educandos tengan confianza, la llave en sí mismos, la llave está en que nosotros tengamos confianza en ellos. Que nosotros tengamos confianza en ellos. Es muy difícil, de verdad, que un niño, que una niña confíe en sí mismo, vaya posicionándose en esa confianza en sí mismo, si lo que tiene en su entorno está desconfiando de él. Eso hace que se cree en la inseguridad, en los complejos y no en la confianza. Qué importante es que los padres, las madres, tengamos muy presente las aficiones que tienen nuestros hijos. Muchas veces nos están dando pistas de los dones y talentos, esas aficiones. Y qué importante es animarlos en esas aficiones, sean las que sean. Oye, es que a mi hijo le ha dado por el, yo qué sé, por el paddle o como se llame eso. Pues tú, aunque no lo juegues, muestra interés, pregúntale, muestra interés hacia las aficiones de tu hijo. Es más, si fuera posible, busca espacios. Os comento una auténtica payasada, pero es verídico. Y ya vamos concluyendo. Me queda solamente una cosita con relación a los docentes en particular. Mis hijos, varones, tenían y siguen teniendo una gran afición por el fútbol. Vamos, de hecho, mi hijo Andrés es analista, en estos momentos analista técnico de la selección de Italia, la que juega contra España el próximo lunes. Ahora le estará filtrando del Bosque las tácticas. Es broma porque es muy profesional. Bien, le ha gustado mucho siempre a los dos el fútbol. Y María Jesús, mi mujer, me decía: Emilio, el fútbol ni hablar, ¿eh? Digo: María Jesús, pero es que le gusta el fútbol. Dice: pero claro, pero es que a ti también te gusta. Digo: no se trata ahora de que me guste a mí o no el fútbol. Lo que estoy diciendo es que a tus hijos les gusta el fútbol. En el colegio juegan a la pelota y les gusta el fútbol, y los dos son del Betis. Yo creo que deberíamos reconocer que tienen esa afición y buscar espacios comunes para compartir esa afición. Es decir, que yo lo lleve al fútbol conmigo. Pues yo no estoy muy de acuerdo con eso.
Total, que finalmente hubo un consenso. Y mis hijos y yo fuimos al Betis. Y hemos estado yendo, ya ellos ya no van conmigo al Betis porque ya son muy mayores, pero durante muchos años hemos estado yendo junto al Betis. Hubo un momento concreto, no tanto con Emilio, sino con Andrés. La verdad es que los dos, pero más acentuado en Andrés, que en la adolescencia, como le pasa a muchos adolescentes, hubo un problema. Y ese problema rompe la comunicación entre los padres y el hijo, lo dificulta. Y el único hilo de comunicación que se mantuvo fue el fútbol, oye. Y yo recordaré siempre el año 1995, donde el Betis fue a jugar una final de la Copa del Rey contra el Osasuna a Madrid. Y que ahí uno de mis hijos en especial estaba extremadamente rebelde. Vamos a viajar con la familia. Vamos, lo más lejos posible. Pero mira por dónde la providencia puso por medio una final de la Copa del Rey que jugaba el Betis en Madrid. Nos vamos a verla. Y me dice, y claro, mis dos varones, sí. Digo, ve María Jesús, esto es una oportunidad de oro. Me dice María Jesús, no dirás que yo vaya a la final de la Copa del Rey. Yo no voy al fútbol ni por cosas. Digo, María Jesús, ¿no te das cuenta que esto es una oportunidad de oro para convivir en familia y a ver qué pasa? Entonces lo hicimos muy bien, porque el partido era un sábado por la tarde, pero nos fuimos el viernes por la mañana. Pedimos permiso en el colegio, en nuestro trabajo, y nos fuimos el viernes por la mañana. Y volvimos el lunes por la mañana. Mano de santo. Las experiencias de esos 3 o 4 días vividos en familia, de intensidad, mano de santo. Desbloqueó la situación. No es que todo mágicamente pasara del blanco al negro, pero ese fue el elemento de bloqueo. Las aficiones de nuestros hijos son muy importantes, sobre todo cuando la utilizamos además para abrir espacios que nos permiten compartir y convivir con ellos, y muy especialmente en edades donde ese convivir y ese compartir y esa comunicación se pone muy cuesta arriba. Y con relación a los docentes, todo lo que he venido diciendo por activa y por pasiva tiene mucho que ver con la labor docente. Yo sigo siendo docente en estos momentos. Yo en el año, después de lo que he compartido, cuando terminé mi proceso, yo en el curso 2010 decidí dejar las clases en la universidad. Dejé muchas cosas y dejé la docencia universitaria. Porque no me sentía cómodo, esa es la realidad, impartiendo lo que estaba impartiendo. Las asignaturas que estaba impartiendo ligadas a la economía en 3 facultades de la Universidad de Sevilla. El año pasado, en primavera, me llamaron a través de una amiga común, me llamó un señor, un catedrático de Barcelona, y me propuso volver a dar clases. Yo le iba a comentar inmediatamente que yo había dejado de dar clases porque no quiero seguir dando clases de economía, no, en mi interior las cosas no van por ahí. Lo más curioso es que me dice, no, Emilio, si yo eso lo sé, yo sé perfectamente esto porque lo has comentado en algún vídeo. Lo que yo te ofrezco es que te reincorpores a la universidad, que sea la Universidad de Barcelona, para dar clases de una asignatura que se llama espiritualidad en la vida cotidiana. Es un milagro de la vida, es un milagro de la vida. Y yo doy 40 horas de clase, me las agrupan para no tener que ir muchas veces desplazarme a Barcelona, doy clases de espiritualidad en la vida cotidiana. Lo que quiero decir es que sigo ejerciendo la docencia en el ámbito, vamos a decirlo así, formal. Bien. 3 cosas comparto con los que seáis en particular docentes. Primera, que no se apague la llama. Que no se apague la llama. La gente que nos dedicamos a la educación, a la docencia, en la mayor parte de los casos, siempre hay excepciones, pero en un tanto por ciento muy alto, hay vocación. Y hay don y talento. En la mayor parte de los casos. En las maestras, en los maestros, en las profes, en los profes, hay vocación, y esa vocación está ligada a un don, a un talento que está detrás. Es cierto que este sistema funciona como funciona. Y ahora la segunda apreciación será con relación a ello. Pero de corazón a corazón, que no se apague la llama. Tenemos que tomar conciencia para que esa llama no se apague. Segunda
cuestión a compartir. Soy perfectamente consciente de lo que ocurre en el sistema educativo. En mi familia hay cantidad de docentes. María Jesús es profesora de FP, cantidad de docentes. Y conozco, como os pasa a muchos de vosotros y de vosotras, muy bien lo que está ocurriendo en los centros docentes. Sabemos que el sistema educativo no tiene nada. Es más, ni lo pretende. Sabemos que el sistema ha olvidado por completo la preocupación, la ocupación por la calidad de la enseñanza. Sabemos perfectamente, lo vivimos en nuestras carnes, que el sistema ningunea al profesional. No tiene en cuenta para nada la carrera profesional, los valores profesionales del docente, que cada vez está más marginado, cada vez tiene menos autoridad, menos peso dentro del sistema educativo. Y eso el sistema no solamente lo permite, sino que lo incentiva. Y en lugar de atender al desenvolvimiento profesional del docente, lo que hace es marearlo con un montón de formulismo, con un montón de papeleo que no sirve absolutamente para nada. Y lo que hace es marear la perdiz para esconder la realidad de un sistema educativo que ya no lo es, y la conversión de los centros docentes en auténticas guarderías, que parece que se han convertido en la principal función de un centro docente, guarderías. Con Bolonia yo dejé la universidad, no solamente por las materias que impartía, sino porque yo no estaba dispuesto a estar pendiente, de verdad, de chicos que tienen ya 20 años y tratarlo como si tuvieran 2. Mira, para eso estarán sus padres, sus novias, sus novios, pero yo no. Yo no estoy para eso. Yo estoy para compartir con ellos unas asignaturas, unos conocimientos, para colaborar con ellos en que perciban cuáles son sus dones y talentos, a ver cómo lo puedo orientar. Yo no estoy aquí para pasar lista. No estoy aquí ahora para puntuar a la gente por si viene o no viene a clase en la universidad. Que venga a clase quien le da la gana, y el que no venga, que no venga. Que yo voy a pasar lista en clase, que mis puntuaciones van a estar basadas en la asistencia en clase. Pero estamos locos. Que tienen 20 años, hombre. Claro, como el sistema no es educativo, sino que es otra cosa, lo que nos estamos encontrando, los que tengáis docentes en edades mayores os daréis cuenta, esa mucha gente muy inmadura, extremadamente inmadura, porque realmente no se está dando educación, se está dando otra cosa, y como se da otra cosa, no se produce esa maduración. Primero, por tanto, que no se apague la llama. Segundo, que sí, que el sistema funciona como funciona. Bueno, pues a pesar de esto, que no se apague la llama. Y a propósito de que no se apague la llama, la tercera cuestión. Siempre hay margen de maniobra. Aquí estáis muchos docentes. Siempre hay margen de maniobra. Para que podamos practicar la educación de verdad, para que podamos desarrollar la educación en lo que es su verdadera esencia, siempre el docente tiene margen de maniobra. Buscarla. Buscarlo en vuestro día a día. Da igual la asignatura que impartáis. Buscar ese margen de maniobra, porque lo hay. Yo creo que a la persona a la que le estamos rindiendo homenaje con este encuentro, Carlos Espinosa, fue una de las cosas que nos enseñó. Él se dio cuenta que siempre hay margen de maniobra y lo buscó entre los Bojas. Ahí también buscó margen de maniobra, porque siempre hay margen de maniobra. Y dentro de la cerrazón hay margen de maniobra. Y dentro del sota, caballo y rey hay margen de maniobra. Y tenemos que sacar a flote nuestra conciencia y nuestra creatividad para que haya margen de maniobra. Muchas gracias por vuestra atención, ha sido un placer, y si son menos cuartos nos vamos y hablamos todos. Muchas gracias. Venga, ha aparecido rápidamente una pregunta. Venga. Venga. Resulta que si el universo, el mundo sucede por algo y para algo, ¿por qué todo lo que está sucediendo, a qué está cayendo, con esta gente que se mueve en la frontera? No me entra a la cabeza. Bien. Y mira que me encanta como tu pensamiento, pero es que eso es algo como que siempre me encuentro. Perfecto. No puedo superarlo.
Comenta la compañera, a propósito de lo que ha estado como hilo conductor en muchas de las cosas que he compartido, de que todo está en su sitio. La confianza en la vida de que todo es como corresponde que sea, que nada sobra ni falta, que todo encaja, ese convencimiento. Y ella dice lo que también en mi mente sale. Vamos a ver, con la que está cayendo, ¿cómo es que todo es como corresponde que sea? Bien, comparto lo siguiente. La situación es mucho peor de lo que nuestra mente se puede imaginar. Si nuestra mente entiende que las cosas están mal, ¿verdad? Bueno, pues las cosas no es que estén mal, están requete fatal. Y todo es perfecto. Me explico. Soy sintético. Como economista, que empecé a hacer la tesis doctoral sobre la teoría de las crisis, comparto con vosotros que estamos ante una crisis que se llama ya por mucha gente sistémica. La crisis sistémica es una crisis que se da a su vez en muchos ámbitos y con mucha fuerza. En muchos ámbitos y con mucha fuerza. Por ejemplo, hay crisis en la economía y las finanzas, obviamente. Desempleo, precariedad, etcétera. El sistema financiero es para echar a llorar, entre comillas. Los estados deben un dinero que, si se juntara todo el dinero que hay en el mundo, no habría para pagarlo. Imaginaros qué auténtico dislate. Si la deuda de los estados es ya de tal volumen que, si los estados, por arte de Bilibilo, que cogieran todo el dinero que hay en el planeta, no tendrían con ello dinero suficiente para pagar su deuda. Es una auténtica locura. Pero hay crisis igualmente, por ejemplo, humanitaria. Los refugiados. La superpoblación está obligando a la gente a irse de un sitio a otro como locos. Están desapareciendo comunidades y culturas enteras. Por la guerra, solamente por la guerra, en este momento hay 50 millones de desplazados. Pero son cientos de millones los desplazados que hay en el mundo en el momento actual. Hay crisis igualmente alimentaria. Casi 1.000 millones de seres humanos pasan hambre. La población del planeta en el año 1900 era de 1.280 millones. Hoy casi 1.000 millones pasan hambre. Es decir, casi la población que tenía el planeta, la población humana del planeta en el año 1900, está pasando hambre ahora. Pero es que en paralelo, en el mundo desarrollado, se crean 15.000 millones de toneladas de basura todos los años y 3 millones de personas mueren por obesidad mórbida. Pero es que hay crisis también en el ámbito ecológico y medioambiental. Por ejemplo, la desaparición de las especies, que siempre la ha habido. La tasa de desaparición está 50.000 veces por encima de lo normal, debido precisamente a cómo el ser humano está destrozando su hábitat y el hábitat de las otras especies. Pero es que hay crisis social. Las relaciones entre padres e hijos, las relaciones de pareja. Este invento ahora de que los mayores a partir de no sé cuánta edad no sirven para nada, cuando los mayores son los que por experiencia tienen la mayor sabiduría. Y en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, a los 45 ya sobras. Y se quiere que la gente a los 60, 65 sean cero a la izquierda, cuando curiosamente la esperanza de vida está aumentando. Pero lo más importante no es que la esperanza de vida aumente, no, sino que esas personas, solamente por su experiencia, son libros abiertos. Y una sociedad que eso no la tiene en cuenta está en una profunda crisis social. La economía, el medio ambiente, la crisis alimentaria, la crisis humanitaria, la crisis social, y podría seguir hablando. Una crisis que se da a la vez en muchos campos y con mucha fuerza. Bien, ¿y todo esto tiene un sentido profundo? Sí lo tiene, porque todo es perfecto. ¿Habéis escuchado hablar de la rana, el fenómeno de la rana hervida? El fenómeno o experimento de la rana hervida consiste en lo siguiente. Es muy cortito. Un recipiente lo llenamos de agua natural, a temperatura natural. Agua de grifo a temperatura natural. Y en ese recipiente echamos una rana. Lo normal es que la rana chapotee en el agua. Este es el primer paso del experimento. Segundo paso del experimento. Ese mismo recipiente y esa misma agua la ponemos a calentar.
Y cuando esté hervida, tiramos la rana. ¿Qué es lo que hace la rana? Brinca, patalea para saltar fuera. Hace todo lo posible para saltar fuera del recipiente, porque si no va a morir hervida. Tercera y última fase del experimento. Volvemos a coger el recipiente, lo volvemos a llenar de agua natural de grifo y metemos a la rana con el agua a temperatura natural. Y la rana se queda ahí chapoteando. Pero ponemos a calentar el recipiente. Y lo ponemos a calentar poco a poco, gradualmente, poco a poco. Sin estridencia, sin acelerones, poco a poco. Pero poco a poco el agua se va calentando y la rana termina hervida en el agua. Al ser poco a poco, la rana no brinca, no salta, no se va, sino que termina hervida en el agua. Bien, en la humanidad, en el proceso conciencial y evolutivo, hay muchos seres humanos que ya han saltado del recipiente. Posiblemente aquí estemos muchos seres humanos que ya hemos saltado del recipiente. Ya hemos adquirido conciencia, ya nos hemos dado cuenta de cosas y ya no queremos estar ahí. Y nuestra vida va por otros derroteros. Nuestra vida tiene otra coherencia con otra conciencia y hemos saltado del recipiente. Pero hay mucha gente que sigue en el recipiente. Y lo que está ocurriendo es algo muy simple. Si el agua se siguiera calentando poco a poco, poca gente saltaría del recipiente. Pero como el agua se está calentando de forma acelerada, que es lo que todas las corrientes espirituales nos han anunciado, que el agua llegaría un momento en el que se calentaría de forma acelerada, eso hace que cada vez salte más gente. Si el agua se calentara gradualmente, serían pocos los que saltaran. Como el agua está calentándose con acelerones, las ranas, los seres humanos, cada vez más nos estamos dando cuenta. Tener presente que esto está en todas las corrientes espirituales. Podría compartir acerca de la espiritualidad hindú con el Kali Yuga, que es lo que estamos viviendo, que dará lugar a la época de la verdad y a la época del amor, pero hay que pasar por el Kali Yuga. ¿Qué es esto exactamente que estamos viviendo? O me podría referir a la corriente espiritual más cercana a la mayoría de vosotros, que es el cristianismo. Cuando a Jesús se le pregunta en Mateo 24 cómo va a ser el final de los días, es decir, el final de estos tiempos, él habla de los tiempos de la desolación, los males que siempre ha habido, el hambre, la enfermedad, la injusticia, pero con una intensidad nunca antes conocida, tiempos de la desolación, que los tiempos de la desolación darían paso a la gran tribulación. La gran tribulación es los tiempos de la desolación, pero con cosas nuevas. Es decir, no solamente lo de siempre intensificado, sino con cosas nuevas. Pongamos por caso, la manipulación de las tecnologías es nuevo. El Big Data, la Big Data, el tratamiento y la manipulación masiva de información a través de las tecnologías. Esto es un fenómeno nuevo que no se ha dado antes, que se ha incorporado ahora desde el punto de vista del dominio y del control de las personas. Esto es la gran tribulación. Y finalmente habló del triunfo de la bestia, del triunfo del anticristo, que ya tiene que ser la releche eso. Y eso es la antesala de la parusía, de lo que los cristianos denominan, no sé por qué, porque la palabra es parusía, es presencia, la segunda venida de Jesús, la nueva humanidad en la nueva tierra. Se está calentando el agua para que saltemos del recipiente y se va a seguir calentando. Y cuando saltamos del agua no nos vamos a ningún sitio. Yo considero, y esto no es ser ni más listo ni más tonto, a lo mejor es que soy menos resistente, yo considero que he saltado del agua, que soy una de las ranas que ya han brincado fuera. Y lo que siento con las otras ranas que también han brincado es que no nos vamos a ningún sitio, nos quedamos aquí. Pero nos ponemos, permitirme que utilice este ejemplo, en el centro del huracán. El centro de un huracán, el centro de un tifón, no sé si sabéis que no hay viento, que las temperaturas son cálidas y el cielo está despejado. El huracán es tremendo, pero en el centro, el tifón es tremendo, pero en el centro, placidez absoluta. No hay viento, cielo despejado y una temperatura muy suave. Pues bien, lo que estamos haciendo es ponernos en el centro del huracán. No nos vamos a ninguna parte, sino nos ponemos en el centro del huracán. Las ranas que van saltando nos vamos poniendo en el centro del huracán. Y en el centro del huracán somos testigos de que el huracán es de magnitud aceleradamente creciente. Esto está
y va a seguir estando y cada vez más. Pero desde el amor más profundo, porque hay gente que me dice, Emilio, ¿y esto por qué no es ya? Yo ya me he dado cuenta por qué no es ya. Esto es amor. Es el momento del amor. Y tenemos que ser conscientes de que el huracán siga dando todavía unas cuantas vueltas en magnitud aceleradamente creciente, es una experiencia, oportunidad que a muchos seres humanos le va a permitir saltar del recipiente. Y yo estoy, y me imagino que también vosotros, en disposición de amor, sin ningún problema. Que estamos en tiempos de la tribulación y todavía nos queda el anticristo, pues nos quedará el anticristo. Ya está. Lo importante es que la conciencia sea cada vez mayor y que la conciencia cada vez llegue a más gente. ¿No? Perdonad. Ya se lo digo, Emilio. Que si quieres.